Vamos a bosquejar el triangulito. Lo voy a hacer más grande, permítanme, porque nomás vamos a hacer eso. Me es un poquito difícil dibujar las cargas en las esquinas. Pero bueno. En cada esquina hay una carga aquí en la intersección de las bisectrices. ¿Sí? ¿Cuál es la bisectriz de cada ángulo? Pues la que corta cada ángulo en dos. Entonces, si nosotros trazamos las bisectrices, esta será una, esta será otra y esta será otra. En la intersección tenemos la carga. Entonces, si esta es la carga 1, la carga 2, la carga 3 y esa la carga Q0, la que está en el centro, yo dibujaría esa carga sintiendo los efectos de las tres cargas. Es decir, la carga en Q0 de vida 3, ¿sí? Siente una fuerza en esta dirección. Fuerza en Q0 de vida a 3. Vamos a ponerla así. Q0 de vida a 3. Luego la fuerza en Q0 de vida a 1 está en la línea de acción que une las cargas, sería hacia abajo. Esa sería la fuerza sobre Q0 de vida a 1. Y esta otra fuerza, no me acuerdo los signos de las cargas, ¿me los dicen, por favor? Sí, la carga Q1, ¿qué signo tiene? Q1 es más 2. Es positiva, me interesa ahorita el signo. ¿La 2? La 2 es positiva también. Ah, no, perdón, la 2 es negativa. Ok, entonces la ponemos negativa. La 2 es negativa, ¿esta? ¿La 3? La 3 es positiva. Positiva, ¿y la Q0? Q0 positiva. Positiva, entonces esta es positiva, ok. Muy bien. Entonces, atendiendo las leyes de los signos, precisamente positivo con positivo nos da repulsión hacia abajo, ¿sí? Positivo con positivo nos da repulsión de esta que dibujé ahí, esta. Y esta que es negativa con esta positiva, ¿qué va a pasar? ¿La va a repeler o la va a atraer? La va a atraer. La va a atraer, entonces la voy a dibujar hacia acá. Esa sería la fuerza en 0 de vida a 2. Eso es todo lo que hay que hacer. Ya tenemos las tres fuerzas determinadas. ¿Sí? Ese es mi análisis. ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Pues conocer las distancias a las cuales se encuentran las cargas. ¿Sí? Esta distancia es la que nos hace falta conocer. Esta distancia, que es la misma que esta, que es la misma que esta.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Esas distancias profe. necesitamos conocerlas. Y esas distancias las podemos conocer por trigonometría. Es 1 ¿De acuerdo? sobre el seno de 60 grados. El ángulo que se está formando, ese ángulo, en los tres casos es 60 grados, porque es un triángulo equilátero. ¿Sí? Si le pongo el seno, y esto lo conozco, vale 2, los lados, y conozco esto, entonces, por medio del seno, del ángulo, puedo conocer el cateto opuesto completo, el seno de 60, seno de 60 es igual al cateto opuesto, que es, vamos a ponerle h, la altura, sobre hipotenusa, que es 2. De allí h es igual a 2 por el seno de 60. Y ahí obtendríamos esa h. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos me siguen? ¿Todo está bien? ¿Sí se profe. entiende? Sí. Ok, pero esa distancia no es la que yo quiero, es toda esta la que acabo a ver, permítanme. Es toda esta distancia, la que estoy señalando aquí, toda esta distancia es la que acabo de calcular. Esa no me interesa nada más este pedazo que está de rojo. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar la función seno. Bueno, la función más bien me queda mejor la tangente para calcular esta distancia de aquí. Esta distancia. La distancia que voy a dibujar ahorita en verde. Esa distancia la tengo que calcular con la tangente de 30, porque si esto bisecta el ángulo que me queda es de 30 grados. Entonces tendría yo la tangente de 30 es igual a h', vamos a ponerle h' sobre el cateto adyacente. ¿Cuál sería el cateto adyacente? La mitad de este sería el cateto adyacente, ese, que ¿cuánto vale? Vale 1, ¿no? Vale 1. Entonces, h es igual simplemente a la tangente de 30. Si resto esas dos distancias, h menos h', me da la distancia que voy a sustituir. La distancia que voy a sustituir en la ley de Coulomb, que será igual a R. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La h total, le resto esta y me queda la distancia que yo voy a sustituir, que será al cuadrado, obviamente, aplicando la ley de Coulomb. Maestro. ¿Sí? Lo que está haciendo con el seno es tratar de calcular la distancia desde el punto central hasta uno de los ángulos, ¿no? Hasta una de las cargas. Sí, sí, hasta una de las cargas. Sí. Y la que está haciendo con la verde, pues es calcular ese pequeño sobrante, ¿no? Para Mira, tener la altura. Con el seno de 30 saqué toda esta distancia con el seno de 30, lo voy a mostrar aquí con el ratón. ¿Sí se ve esta distancia? Con el seno de 30 estoy calculando esta distancia, h, esta. Y con la tangente, la pequeña distancia
verde, esta. ¿Sí? Con la tangente. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como esto está a la mitad, esto vale 1, ¿sí? Y me da el valor de esto al sustituir el 1 aquí y simplemente h' será la tangente de 30. Si la resto, obviamente voy a tener nada más esta distancia. Esa sería una distancia D, sería la distancia R, esta que está aquí, esa. Y es igual en todos los casos. Ya entendí, maestro. Gracias. ¿Sí? ¿Ya entendieron, muchachones? ¿Alguien que tenga otra duda? Después Yo sí de eso, tengo una duda, profe. Profe, sí, dígame. Bueno, es que pasa con los números, los valores que nos dio del triangulito, o sea que en la esquina está un -3, un 4 y un 2. Ajá. -3, un 4 y un 2. ¿En dónde? ¿Aquí en las esquinas? Aquí en las Sí. esquinas están las cargas y tienen ese valor, las cargas. -3 microcoulombs, o sea, los números que sean, ¿no? Yo aquí le puse el número 1 a esta carga el número 2, a esta carga el número 3, esta la Q0. No sé si corresponda, ¿no? Nada más para fines de explicación lo usé así. Pero aquí tiene una carga con el valor respectivo, otra carga con el valor respectivo y otra carga. Y la carga Q0 que está aquí donde se intersectan las bisectrices, tiene otro valor. Entonces, ya con los valores de las cargas y esta distancia que acabamos de calcular, que era lo difícil de hacer aquí en este problema, nosotros aplicamos la ley de Coulomb. Ahora sí, tenemos todo. Tengo esta distancia, la roja, aquí, esta, que es igual a esta por simetría, igual a esta por simetría, porque este es un triángulo equilátero, esto. Esto que nos da aquí, esto que estoy recorriendo ahorita es un triángulo rectángulo. Y como es un triángulo rectángulo, le puedo aplicar las funciones trigonométricas para resolverlo. Y de la forma que acabo de explicar, encuentro esas distancias. Pero los valores que hay en las esquinas del triángulo son los valores de las cargas. Unos negativos, otros positivos. Y para que ustedes puedan aplicar la ley de los signos. Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. ¿Sí? ¿Queda claro, compañerita? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Algo más, compañeros? No, profe, ya le entendí un poco mejor. Ya, a partir de ahí yo creo que ya lo puedo hacer. Muy bien. Ya nomás lo que sigue es hacer la sustitución mecánica en la fórmula. Tengan su fórmula a la mano para que la puedan aplicar, apréndansela de memoria, es muy fácil. F igual a K por K1, K2 entre R al cuadrado. ¿Sí? Voy a ilustrar otro problemita que vamos a tratar de resolver aquí. Este se sigue quedando así. Los resultados, joven, que lo hiciste, los resultados, no los tengo a la mano. Ok, Así profe. que vamos a esperar a que algún compañerito lo termine o lo haga y lo comparan, por favor. Ok, está ¿Sí? bien, profe. ¿Sí? Pero si seguiste este procedimiento, si hiciste esto, debe de estar correcto. Pues sí, saqué las componentes rectangulares, igual las fuerzas también. Después saqué componentes rectangulares otra vez de las fuerzas. Me dio las componentes, sumé I con I, J con J y al final me dio una fuerza neta.
Ujú, muy bien. Excelente. No nos la digas Ok, para que la sigamos buscando. ¿Está está bien? bien. Sí, está bien, Ándale, pues. profe. Dale. Ok, Gracias. voy a borrar esto. Escriban, porque les voy a dictar un problemita. Anótenlo, que lo vamos a resolver ahorita. Es similar a esto, nada más para tratar de ilustrar de mejor manera y que no se me queden con dudas. Ok. Escriban, por favor. Dice lo siguiente. Es similar a este. Muy similar. Nada más que todavía más sencillo. Dice, considere 3 cargas puntuales localizadas en las esquinas Ujú. de un triángulo, coma, como se muestra en la figura, coma. Donde Q1 es igual a Q3 y es igual a 5 microcoulomb, que es la unidad de carga, acuérdense. El coulomb es la unidad de carga. Y micro es un prefijo que en potencias de 10 se escribe como que el micro, Por 10 a la menos 10 6. por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Para quitar ese prefijo, tenemos que ponerle 5 por 10 a la menos 6. Y ya con eso operaremos. Coma. Q2 es igual a menos 2 microcoulomb, coma. Y A es igual a 0.10 metros. A minúscula es igual a 0.10 metros. Punto y seguido. Encuentre la fuerza resultante sobre Q3. Encuentre la fuerza resultante sobre Q3. ¿Ok? Hablamos de un triángulo equilátero, ¿verdad, profe? Va a ser, ahorita lo voy a dibujar aquí para Ok. que, y se me hace que este no es equilátero, pero bueno, aquí va, el triangulito. En la esquina, aquí tengo Q2, aquí tengo Q1 y aquí tengo Q3. Q2 es negativa, esta es positiva y esta también es positiva. No dibujo las bolitas porque no los puedo dibujar con este lápiz que traigo aquí, que es un poco grueso. No he podido conseguir uno más delgado para escribir mejor. Están agotados por todo esto de las clases. Y A minúscula, aquí hace referencia el problema, está aquí. Este es A. Ah, ¿Sí? ok. Ese es el triángulo. En cada
esquina, tenemos la carga que ya ustedes anotaron. ¿Qué seguirá? Díganme ustedes, ¿qué seguirá? Si yo les pido resolver el problema, ¿qué sigue? Faltan ángulos, ¿no? Cargas. Encontrar la distancia de Q1 a Q3 y acomodarla en un plano. Lo que tenemos que hacer en principio, está bien lo de las distancias. Lo que están pensando está muy bien, pero les sugiero que pongan aparte, como haciendo un diagrama de cuerpo libre, de la carga sobre la cual vamos a obtener la fuerza y dibujar ahí las fuerzas. Es sobre Q3, aquí me voy a permitir dibujar Q3. Aquí está Q3. ¿Qué siente Q3 debido a 2? ¿Siente una fuerza de qué? De atracción. De atracción. Siente que la atraen hacia acá. ¿Sí? Esta es la fuerza sobre 3 debida a 2. ¿Sí? Sí. Y luego, la fuerza sobre Q3 debida a Q1, ¿cómo es? Es repulsión. Es repulsión y sigue la misma línea de acción de la fuerza. Exacto. Entonces, estará así. ¿Sí o no? Esa será la fuerza en 3 debido a 1. Ya sabemos cómo está. Nada más sobran esas dos fuerzas eléctricas. Eso es todo. Esas son las que tengo que calcular. Ahora sí, nos vamos con las distancias. Para calcular F3, F3,2, esta fuerza, 3 de 2. van a usar esta distancia, ¿no? La distancia A. Está dada directamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Allí en el problema, la distancia A. Esta es. La fuerza sobre Q3 debida a 2 es fuerza de atracción, es esta que está allí, y se calcula con la ley de Coulomb utilizando R igual a A. R igual a A. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Ahora, Sí, profe. para calcular la fuerza 3,1, la fuerza en 3 debida a 1, que es de repulsión y que es esta, ¿sí? Utilizamos estas cargas y esta distancia, pero esta distancia no la tenemos, pero es fácil tenerla, ¿no? Esta distancia de Q1 a Q3, ¿cómo la podemos obtener? ¿Con teorema de Pitágoras? Sí, desde luego que sí. Con el teorema de Pitágoras que nos dice que esta distancia R será igual a ¿qué? Raíz de 2. Es igual. Raíz de 2 al cuadrado. A ver, permiten que esto se movió. No. Es la raíz de A cuadrada más A cuadrada, que es raíz de 2A cuadrada. Que nos queda raíz de 2 por A. ¿Sí o no? Sí. Raíz Maestro, de 2. un momentito, ¿podré repetir lo que dijo? El teorema de Pitágoras me dice que es, aquí lo voy a dibujar, la raíz cuadrada, esta R, este es R, parece B, pero es R, es igual a A cuadrada, la voy a poner aquí, A cuadrada más A cuadrada. Esto es igual a la raíz de 2A cuadrada Raíz de punto 2. Cabrón, ya la hice allí. Raíz de A cuadrada. Y esto es A cuadrada
a cuadrada. Entonces, esto es igual, si lo pongo, nos sigue quedando la raíz de 2 raíz de 2 por A. Así lo calculamos, esa distancia. ¿Sí queda claro, compañeritos? Este es el teorema de Pitágoras, esta es la hipotenusa, estos son los catetos, porque es un triángulo rectángulo, y raíz de 2 por A. Si no lo quieren hacer así, aquí pueden poner simplemente la distancia que les di de A al cuadrado, más la distancia que les di al cuadrado, sumarla y sacarle raíz, y ya. Pero si quieren hacer esto, raíz de 2 por A, también es correcto. ¿No hay problema con eso? Muchachos, ¿no hay problema con eso? No, profe, todo bien. Todo bien. Ok, perfecto. Ya tengo esa distancia que voy a usar para calcular la fuerza F31. Esa fuerza F31. ¿Sí? Entonces, simplemente ahora usaremos la ley de Coulomb para calcular las magnitudes de estas fuerzas, sustituyendo ya los datos que tenemos, distancias y valores de cargas, ¿sí? Por ejemplo, para la fuerza F31, F31 es igual acá, que ya sabemos que es 9 por 10 a la 9, y luego pondremos aquí los valores de la carga Q, ¿qué es? Q3, ¿cuál es Q3? Díganmela, por favor. Q3 es 5 por 10 a la menos 6. 5 por militouros 10 es a la menos 6, ¿sí? Que va a multiplicar, aquí vamos a ponerle un paréntesis, que vamos a multiplicar por la otra carga. ¿Cuál es la otra carga? La carga 1 que tenemos aquí, ¿que cuánto es? Es igual 5 por Es 10 igual, a la menos profe. 6. Ok, entonces sería el cuadrado, ¿no? Pero bueno, 5 por... Profe, ¿eh? ¿cuál fue el primer valor que puso después de la K? Es 5 por 10 a la menos 6. ¿Por qué a la menos 6? Porque son 5 microcoul y el micro lo transformo a potencia de 10. 10 a la menos 6 es el equivalente del micro. ¿Sí? Y este 5, ahí está medio mal hecho, pues, pero ahí está, mejor hecho, ¿verdad? Maestro, ¿la K no va arriba? La K va arriba, está arriba. Es igual que si la pones enfrente, es la que va arriba, lo multiplicas la K por todo eso, y luego entre la distancia, aquí, R, que es la que acabamos de calcular como raíz de 2A, R al cuadrado, que ¿cuánto nos salió? ¿Y alguien ya la calculó? A mí me salió 0.14. 11.25. La raíz de 2 A mí es también punto 14, 14, 21. 0.14. Debe estar en metros, ya se los di en Sí, sí. metros. Sí, ya ya son nada más. metros. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sale eso? Punto 14, 14, 21. Punto 14. ¿Ya es al cuadrado o nomás la distancia? No, es la distancia en metros. Ok, déjame. ¿Es punto 14 o punto 014? Es punto 14. Ok, vamos a poner.
Hacemos esa operación. Y obtenemos el resultado. 9 por 10 a la 9 es el valor de K. K por esto, nos da lo que debe salir en el numerador. Y luego eso lo dividimos entre punto 14 al cuadrado. A mí me sale 11.47 newtons. La fuerza, 11. Sí, a mí también. Sí, profe. 6. 47 newtons. A mí me salieron 11.25. Ok, es cuestión de truncamiento, de tomar cifras significativas. Les voy a sugerir, para que a todos nos salgan iguales los cálculos, que configuren su calculadora a 4 dígitos. 4 dígitos. Nos deben salir 4 números nada más en el resultado, así como lo tenemos. 11.47, 4 dígitos, y la pongan en notación científica. Y el redondeo se los hace automáticamente la calculadora, y de esa manera vamos a tener todos la misma precisión a la hora de mostrar los resultados. Configuren calculadora, 4 dígitos, pongan notación científica, y siempre les va a salir el resultado en potencias de 10. ¿De acuerdo? Siempre en potencias de 10 les va a salir, y ya ustedes pues lo expresan como mejor les parezca. Pero claro, tenemos que saber manejar las potencias de 10 para no confundirnos. O sea, siempre, si nos sale 525, me va a salir, por ejemplo, 5 por 10 a la 2. Ese sería un resultado. Pero bueno, espero que no tengan problema con eso. Si tienen problema, me dicen. Para calcular F, ¿qué era lo que teníamos? F3 debido a la carga 2 es igual, acá, se los pongo más arribita para que no se confundan, pero es igual ponerlo enfrente, K, sí, así lo pueden poner si quieren, K, por la carga Q2, perdón, que es ¿cuánto? La carga Q2, ¿cuánto fue, compañeros? Menos 2 por 10 a la menos 6. No vamos a tomar en consideración los signos, ya con la figura ya tenemos considerados los signos. Entonces, Sí, 2 por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6 por 5 por 10 a la menos 6. ¿Entre qué distancia, compañeritos? Punto 10 al cuadrado. ¿Es punto qué? 10 metros al cuadrado. Punto 10. Punto 10, punto 1 prácticamente. Pero vamos a poner punto 10 al cuadrado. Haciendo operaciones, tomando el valor de K de 9 por 10 a la 9, les debe dar el resultado que es de ¿cuánto? 9 newtons. 9 newtons. Muy bien. 9 newtons.
Ok, ya tenemos estas dos fuerzas. F3 debido a 2, y esta que es la F, ¿qué? F, esta azulita era la F3 debido a 1. Ok, ya están estas dos que están aquí. ¿Sí? ¿Qué resta? Esta nada más tiene, la F3.2 tiene componente en el eje X. F3.1, como no está en el eje X ni en el eje Y, tenemos que sacarle su componente en X, que será esta, su componente en X. Y esta que es su componente en... Perdón. Esta que es su componente en Y. Ay, cabrón, ya borré eso que no quería. ¿Sí? Estas componentes, ¿cómo sacamos estas componentes? Pues conociendo este ángulo. ¿Este ángulo cuánto va a valer? Ese ángulo, ¿cuánto vale de la figura? Observen cuánto vale. Si ustedes... 45 grados, ¿no? Vale 45 grados, efectivamente. Si prolongamos estas... Este y este son iguales. ¿Cómo son? Opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice, por lo tanto son iguales. Y vale 45 porque A es igual a esto. Este es medio cuadrado. Es medio cuadrado. Por lo tanto, esto vale 45 grados. ¿Sí? Y con la función coseno van a hallar esta componente f x y con esta la fy. ¿Sí? Y esta fx y esta se van a restar porque están en el mismo eje. Profe, ¿Sí? tengo otra duda. Cuando calcula la fuerza 3.2, pone que la distancia es .10. ¿Por qué esa cambia a .10 y no queda como .14? Porque esa te la damos en el enunciado. Acuérdate, dice A igual a .10. Pero, bueno. Es de aquí a aquí, mira. Es de aquí a aquí. ¿Sí ves el ratoncito? Es Sí. de aquí a aquí. .10. Y la de .14 es esta de aquí. ¿Sí lo ves el ratoncito? Es la diagonal del cuadrado. Este es .14 y es más grande que esta, que es un cateto del triángulo. Sí. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Ok, muy bien. Gracias. Entonces, compañeros, a la hora ya de que tengan fx y fy, con el coseno fx, con el seno fy, y una vez que tengan las fuerzas en x, estas se restan, y esta está solita, esa nos va a quedar ahí simplemente. ¿Sí? Esa va a ser la componente en y de la fuerza final. La componente en y. ¿Queda claro? ¿O hay más profe. dudas? ¿Hay más dudas? Sí, profe, ya todo bien. Ok, ahí voy. Maestro, en esta parte... Maestro, en los ejercicios... A ver, habla tú primero, Lalo. Digan. Quería saber si nos iba a pedir también el ángulo de la fuerza de toda la resultante. Ahorita voy para allá. Voy para allá. Ahorita vamos a terminarlo este. ¿Cómo quedó? Esta fx, esta componente fx la vamos a considerar positiva porque apunta hacia el lado derecho de las ejes positivas. F3.2 negativa y F3.1 positiva.
¿Cómo quedó Fx? ¿Positiva o negativa? Si ya hicieron la resta. Positiva, F3, profesor. Quedó positiva. 4.72. Ok. Negativa. Aquí nos queda esa y nos queda, A mí también me dio negativa. Yo también tengo negativo. a ver, 2.9549. ¿es más grande Eso me dio a mí. F32 que la componente en X? Sí. Puede ser. Entonces, si nos queda negativa, simplemente la dibujamos hacia el otro lado. Sí, la voy a borrar y la voy a dibujar hacia el otro lado. Si nos queda negativa, ahí nos quedaron esas dos fuerzas. ¿Sí? Esta será Fy y esta será lo que quedó en Fx. Para sacar la Maestro. resultante, ¿sí? La fuerza resultante. Entonces el 9 sí lo ponemos negativo, el 9 newtons. El 9 Newton, ¿cómo quedó para acá? A la hora de ponerlo aquí, miren, a la hora de hacer sumas de fuerzas en el sistema coordenado, ustedes saben que las que apunten hacia acá son negativas, las que apuntan hacia acá son positivas, las que apuntan hacia arriba son positivas y las que apuntan hacia abajo negativas. Entonces, una vez que estamos trabajando aquí, a la hora de aplicar la ley de Coulomb, nada más sacamos magnitudes. A la hora de dibujarlas, ya esto nos está diciendo que esta es negativa. Esto nos está diciendo que esta es negativa. Esto nos está diciendo que es positiva. Esto nos está diciendo que es positiva. Entonces, ahí sí debemos considerar el signo, ¿no? Aquí, si esta es de atracción y a la izquierda una vez aquí, ok, la consideramos negativa para hacer la suma. Para hacer la suma, ya para resolver la suma de fuerzas. Entonces sería aquí negativa, esta sería positiva, y nos estaría quedando en el tercer cuadrante del sistema de ejes coordenados. Este sería X, este sería el eje Y, ¿sí? Y lo pongo porque ahorita vamos a determinar el ángulo de la fuerza resultante, que sería esta, con respecto al eje X. Aquí, ¿cuánto nos dio entonces en la fuerza horizontal? No le vamos a poner negativo, sino nada más su magnitud, ya sabemos que apunta hacia acá. ¿Cuánto da esta fuerza? F en X, ¿cuánto da esta fuerza, compañeros? A mí me dio Fx es igual a F31 por el coseno de 45 y de esa manera obtienes Fx. Fx es igual a F31 coseno 45 grados. Y el seno... Profe, no quisiera interrumpir, solo que ya empezó nuestra otra clase. Ok, bien, entonces ya los que tengan que retirarse, retírense por favor, los que quieran ver esto, bueno, pues ya está prácticamente terminado. Simplemente aquí la raíz cuadrada de esto nos da esta fuerza resultante y el ángulo sería este. A mí me dio 8.01. ¿El qué? La resultante. 8.01 la fuerza resultante. Ok. Sí. F resultante igual a 8.01 Newton. Bien, tratemos de ver si determinarlo todos y que eso nos dé. ¿Sí?
Este ángulo teta, si lo referimos al eje X, sería el ángulo que debemos sacar y podemos calcular este ángulo con los valores que tenga de FR y sacamos este ángulo y se lo restamos a 180 y nos da el ángulo teta. Porque debe ser magnitud y dirección. ¿Sí? Ángulo teta, ¿en cuánto le salió? 97.48. Ok, perfecto. Es mayor de 90 porque es lógico. Esta está chiquita, esta está más grande, entonces por acá va a estar. Entonces, ¿90 y qué? ¿Cuánto? 97.48. Muy bien, excelente. 97.48 grados. Bien, pudimos hacer, pues ahí con trabajos, este ejercicio. Voy a tratar de conseguir un plumón más fino, a ver si puedo escribir mejor, pero ando en eso. Les voy a subir a archivos, les voy a subir 3 problemitas que quiero que los hagan. No están fáciles, piénsenle, son de este tipo, y con eso vamos a dejar esto de fuerzas de cargas puntuales para empezar a ver fuerzas producidas por distribuciones continuas de carga. ¿Sí? ¿Está claro? Les voy a subir archivos, 3 problemitas que quiero que los vean. No están tan fáciles, pero ya con esto creo que los pueden hacer. Ok, gracias. Maestro, ¿de dónde salió el ángulo? No me quedó muy claro. Primero calculas este ángulo que está aquí, y se lo restas a 180 y te va a quedar este. ¿Sí? Y lo puedes calcular con la tangente, el ángulo chiquito aquí de FR y FX. Tangente, que es opuesto, FY sobre FX. Opuesto sobre adyacente. Y con eso calculas este ángulo, se lo restas a 180 y sale. ¿De acuerdo? Más o menos. Más o menos, pues debe ser más que menos. Pues está más o menos. Más. Ok, repasen también eso de esto de suma de fuerzas por componentes rectangulares que debieron haber visto ya. De todas maneras, yo aquí se los explico, pero para que le agarren más fácil, más vale recordarlo un poquito. ¿De acuerdo? Sí, Ok, profesor. nos vemos entonces la próxima, ya para que se vayan a clase los que tienen que irse. ¿Sí? Ahí estamos. Gracias. Pendientes. Hasta el próximo lunes. Es más, mañana no hay clase, mañana es 30 para que lo tomen en cuenta. Sí, mañana no tienen clase, es día festivo. Y ya nos vemos de todas maneras el lunes. Profe. Sale, ahí estamos. Hasta el lunes. Dale. Hasta luego. Ahí les subo eso, y ahí me hacen favor de intentarlos, de hacerlos, porque sí pueden. Ahí estamos, adiós.